Bueno, vamos a continuar. Como comenté el aula pasada, voy a empezar a hablar de problemas de control para la ecuación de ondas. Esta parte se basa en un mini curso que dio en México Sergei Avdonin y en otros materiales que son su libro con Sergei Ivanov, que son Families of Exponentials, que no es muy fácil, pero en fin, parte del material lo pueden encontrar ahí, si no es que todo. También retomé unas notas, esas son públicas, de Sorin Miku y Enrique Soazúa, también las tengo si las quieren. El libro de Vilmos Komornik y Paola Loretti. También voy a utilizar parte del material en este libro. Todo, menos en las notas del minicurso de Sergei Avdonin, lo tengo en PDF. Si lo quieren, por favor, pídanmelo. Yo se los envío. Entonces, vamos a empezar hablando de la ecuación de ondas, del control frontera de la ecuación de ondas en dimensión 1. Vamos a hablar de las desigualdades de Ingham y pues haremos un análisis espectral del operador de ondas para poder resolver estos problemas. Entonces vamos a empezar hablando de la ecuación de ondas. Hoy las slides están en inglés porque yo ya tenía material tipeado en inglés y no me puse a traducir. En fin, salvo la primera y la segunda, algo así. Bueno, entonces vamos a considerar el problema en general y después ya vamos a dimensión 1. Entonces, vamos a estar trabajando en un abierto omega acotado de Rn, cuya frontera es de clase C2, y voy a tomar gamma 0, un subconjunto abierto de la frontera que sea no vacío. Entonces, la idea es que dado un tiempo positivo, vamos a estar trabajando con una ecuación de ondas muy simple. No tenemos términos con potenciales ni términos de orden 1 en tiempo o en espacio. Entonces, simplemente tengo dos derivadas espaciales menos temporales, perdón, menos el laplaciano de U igual a 0. Y esto se va a desarrollar en 0t cartesiano con omega. Y tenemos datos iniciales, la posición, que es una función que depende de x, u super 0, y la velocidad, que también es una función que depende de x. Aquí estamos evaluando en el tiempo igual a 0, que es u1 de x. Entonces, lo que buscamos es actuar con un control f que depende, en este caso, del tiempo y del espacio, porque estamos actuando en una frontera. Si estamos en Rn, en principio esto depende de x. Entonces actuamos en una parte de la frontera, ¿sí? Y buscamos que la ecuación de ondas cambie su dinámica al momento en que nosotros actuamos en esta parte de la frontera. Entonces tenemos nuevamente existencia y unicidad de soluciones. Como tengo un dato f en L2 de 0t por un trozo de la frontera,
Entonces, debo de pensar en datos en L2 de omega por H a la menos 1 de omega, es decir, la posición está en L2 y la velocidad en H menos 1, y como en el caso de la ecuación del calor, definimos la solución por transposición. Se puede ver que la solución va a ser continua de 0T a valores en L2 por H menos 1. Aquí es importante que si F es igual a 0, mi ecuación es conservativa, ¿sí? Y podemos ver que al tener dos derivadas temporales, es una ecuación que es reversible en el tiempo, y eso va a ser muy importante en todo el desarrollo de la teoría para controlar la ecuación de ondas. Se puede demostrar que la solución es continua respecto a los datos iniciales y el control que estamos poniendo en la frontera. Vamos a definir en esta ocasión el control exacto. Si recuerdan, cuando hablamos de la ecuación del calor, dijimos que en el caso de la ecuación del calor no hay control exacto en general, y por lo tanto hicimos únicamente control a cero. En esta ocasión es correcto hablar de control exacto, y lo que quiere decir es que dado cualquier dato inicial, tenemos un par de datos iniciales, posición y velocidad en el espacio adecuado, el conjunto de estados alcanzables que tengo definido aquí, ¿sí? Es R es por reachable, de inglés, es el conjunto de estadios alcanzables al tiempo t que salen del dato U0, U1, son las soluciones, el par, posición, velocidad al tiempo t, cuando yo muevo mi control F en L2 de 0T por gamma 0. Ese es el conjunto de estados alcanzables. Entonces, la ecuación es exactamente controlable si este conjunto de estados alcanzables es exactamente L2 por H menos 1 de omega, que es donde está bien puesta la solución, ¿sí? Otra forma de decirlo es que para cualquier par de datos iniciales y para cualquier par de datos finales, yo puedo conseguir un control que en el tiempo t me lleve a la solución u de t igual a mi posición prefijada, y u' de t me lleve a mi velocidad prefijada en este espacio. Bueno, como ya habíamos visto para la ecuación del calor, vamos a decir que el sistema es controlable a cero al tiempo t si en el conjunto de estados alcanzables tengo al elemento 0, 0. Dicho de otra manera, existe un control F de manera que U de t es igual a 0 y U' de t es igual a 0. Entonces, aquí ya estamos hablando de un control vectorial, y esto también es importante. No únicamente buscamos la posición, controlar la posición, sino también la velocidad. Bueno, hay que
ver lo siguiente, que es que en el caso de la ecuación de ondas, la controlabilidad exacta o el control aproximado, si estuviésemos hablando de él, que no lo he mencionado, se puede reducir al caso en que U0 y U1 son 0. O sea, es un control, digamos, desde 0, a partir de los datos iniciales 0. ¿Esto por qué es? Porque yo puedo escribir al conjunto de datos alcanzables como el conjunto de datos alcanzables desde el 0,0, aquí estoy desde 1,1, más la evolución de mi sistema desde U0, U1, donde SDT es el grupo de isometrías que nos genera la ecuación de ondas en L2 de omega por H menos 1 de omega con condiciones Dirichlet homogéneas. Es esta parte donde yo les mencioné que el sistema es conservativo si F es igual a 0. Entonces, yo puedo tener U de T, U1 de T, va a ser exactamente igual en energía a U0, U1. Entonces, como es conservativo, tenemos un grupo de isometrías cuando no actúo en la ecuación y puedo separar el conjunto de estados alcanzables como la parte que nada más parte de 0, 0, cuyo punto inicial es el 0, 0, y tengo el control, y la parte donde no hay control, pero tengo el dato U0, U1. Esta es una gran diferencia con lo que teníamos para la ecuación del calor. También se puede ver que el sistema es exactamente controlable si y solo si es controlable a 0. Y en este caso, vamos a ver la demostración. Es claro que si es exactamente controlable, implica que es controlable a 0. Esta dirección es inmediata, ¿sí? Y ahora tenemos que ver qué pasa si el sistema es controlable a 0 y queremos demostrar que es exactamente controlable. Entonces, tenemos que el 0, 0 está en el conjunto de datos alcanzables al tiempo t partiendo de U0, U1. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les mencioné, al tener dos derivadas temporales y ninguna más, el sistema es reversible en el tiempo. O sea, quiere decir que si yo hago un cambio de variable a U de T menos T mayúscula menos T pequeño, tengo la misma ecuación, me cambia un signo en la derivada temporal, en la velocidad, pero es la misma ecuación. Entonces, podemos deducir que cualquier estado en L2 de omega por H menos 1 de omega se puede alcanzar al tiempo t saliendo de 0, 0. Bueno, eso es hacer cuentas, pero lo pueden hacer ustedes como ejercicio. No es nada difícil, ¿sí? Entonces, esto significa que el conjunto
de estados alcanzables desde el 0,0 es L2 por H-1 y se tiene la propiedad de control exacto. ¿De acuerdo? Bueno, hay una consideración y es que la ecuación de ondas es el prototipo de la ecuación diferencial parcial que tiene velocidad de propagación finita. Por lo tanto, no es realista considerar que podemos controlar en cualquier tiempo. Vamos a necesitar un tiempo suficientemente grande para poder tener el control de la ecuación de ondas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir hacia allá, justamente. Ese es el objetivo de toda esta aula. Entonces, ya habíamos trabajado con la ecuación adjunta de la ecuación del calor. En esta ocasión vamos a trabajar con la ecuación adjunta de la ecuación de ondas. ¿Qué tenemos? Vamos a tener datos en H10 cartesiano con L2 y la ecuación, bueno, pues se ve exactamente igual. Es la ecuación de ondas, dos derivadas temporales menos el laplaciano de la función. No tenemos ningún control porque es simplemente la adjunta, entonces tiene condiciones Dirichlet homogéneas en la frontera y tenemos como datos iniciales una posición inicial al tiempo t. Nuevamente es una ecuación retrógrada en el tiempo, pero no se nota porque es lo mismo que la ecuación que teníamos antes, pero es una ecuación retrógrada en el tiempo con un dato inicial en H10 y una posición inicial en L2. Bueno, esto es importante si nosotros notamos que en el caso de la ecuación que queremos controlar, la posición está en L2 y la velocidad está en H-1, esto simplemente es porque cuando yo multiplico e integro por partes, cuando yo integro por partes en tiempo, me va a quedar un término que es la derivada de phi en 0, ¿sí? Multiplicado por U0, porque aquí estoy integrando en tiempo phi bi'prima por U, integro una vez en tiempo y me queda phi prima, U prima, pero los términos de frontera me queda phi prima U evaluado de 0 a t. Entonces, este término, de alguna manera, están cruzados, ¿sí? O sea, vamos, la derivada de la phi en el tiempo por la U sin derivar y esto es la derivada de la U en el tiempo por la phi sin derivar. Esto que estoy poniendo aquí es la dualidad en haga 1, 0, haga menos 1. Entonces, este elemento, porque como es conservativo, la energía se conserva, voy a tener que phi al tiempo 0, o sea, ya pasó un tiempo t, va a pertenecer a H 0. Entonces, esto queda de esta manera cruzada. Entonces, si resulta que yo puedo controlar a 0, pues quiere decir que tengo esta identidad igual a 0 para ¿quién? Pues para toda phi solución de mi ecuación
adjunta. La demostración es muy sencilla. Puedo tomar datos tan regulares como yo quiera. Originalmente pensar que mi control también es muy regular. Esto denota las funciones de clases infinito con soporte compacto en omega. Y cuando yo integro por partes, ¿qué me queda? Pues queda phi por el operador d'Alembertiano sobre U, y eso es igual a estas integraciones por partes que había mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que 0 es igual a esta integral que es sobre la frontera, y esto es la frontera espacial, más estos términos sobre la frontera temporal. Si yo logro controlar a 0, pues quiere decir que este término no existe y tenemos la identidad que mencioné antes. ¿De acuerdo? Bueno, también hay una relación entre el control a 0 y la observabilidad, pero en esta ocasión, como el sistema es conservativo, vamos a tener que el sistema es observable al tiempo t si existe una constante que me acote la norma de los datos iniciales, en este caso en H1, 0 por L2, por aquí es la derivada normal de la solución sobre el trozo de la frontera donde quiero controlar, integro de 0 a t, evidentemente, y si tengo esta desigualdad, pues vamos a tener que el sistema es observable y por tanto controlable a 0. Entonces, en algún momento vamos a ver que sale esta desigualdad, ¿sí? Para lo que queremos hacer. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el equivalente a lo que hicimos para la ecuación del calor en el caso de la ecuación de ondas. ¿Qué tenemos? Bueno, en esta ocasión tengo, como puse antes, datos iniciales, pero estamos en un intervalo, estamos en dimensión 1, y entonces tengo 0 y pi, por ejemplo. ¿Sí? O sea, simplemente tengo un intervalo y yo estoy actuando en x igual a pi. ¿Sí? Puede ser lo mismo actuar en este lado del intervalo, pero vamos a actuar de esta manera. Aquí está mi control, bueno, esto no sirve para escribir, pero aquí está mi control f de, aquí está mi control f de t. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar un f en L2 de 0t, de manera que la solución al tiempo t sea la posición al tiempo t, sea igual a la velocidad al tiempo t, y las dos valgan 0. Bueno, pues vemos el resultado que vimos antes en cualquier dimensión y me dice que si tengo el control a 0, voy a tener que la derivada con respecto a x, esta es la derivada normal, nada más que en dimensión 1, pues es simplemente la derivada con respecto a x de la phi evaluada en pi, que es el extremo donde estoy queriendo controlar. Aquí tengo 0 y aquí tengo pi, ¿sí? Y yo quiero controlar en este lado.
Entonces, si esta integral aquí aparece mi control, es igual a f de 0 por u' de 0 menos phi' de 0 por u de 0. Bueno, como ven, aquí ya cambié mi ecuación adjunta y lo puse en 0. ¿Por qué no importa? Pues porque si yo hago el cambio de variable a t, si yo hago el cambio de variable a t menos t, la ecuación es la misma, las condiciones de frontera son la misma, esta ecuación es la misma, esta condición inicial es la misma, y aquí cambia por un signo, ¿sí? Aquí simplemente tendría menos phi1, porque phi' en 0, pues me quedaría un menos. Entonces, pues simplemente este phi1 es menos el phi1 anterior y no hace falta hacer ningún otro cambio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues me voy a fijar en la solución de mi ecuación adjunta, de esta ecuación, que tenga datos iniciales, las funciones propias del laplaciano Dirichlet con la constante que hace que tengan norma 1, ¿sí? Y pongo como posición inicial ese dato y como velocidad inicial 0. Sin mucho trabajo se puede ver que entonces phi n tilde de xt pues va a ser una solución en variables separadas donde una parte es justamente la autofunción del laplaciano Dirichlet homogéneo, ¿por quién? Por coseno de nt. Esa es la expresión de esta solución. Ahora, Phi-Chapeau puede ser la solución que corresponde a la posición inicial igual a 0, ya velocidad inicial, las autofunciones del laplaciano Dirichlet. Si nosotros ponemos eso en la ecuación adjunta, aquí es 0 y aquí es las autofunciones del laplaciano Dirichlet, pues se puede ver que la solución nuevamente en variables separadas es las autofunciones Dirichlet y aquí me aparece el seno de nt entre n. Bueno, ¿qué pasa con la derivada normal? Entonces, pues la derivo primero con phi n tilde y después con Phi-Chapeau n y voy a obtener una primera igualdad y es que n coseno de nt, recordemos que la primera ecuación, bueno, era la otra, al revés. Entonces es n coseno de nt, o sea, es la misma, y el n de dónde sale, de tengo seno de nx y hay una constante que olvido, ¿sí? Derivo esto que me queda, n coseno de nx, ¿sí? Evaluado en pi me va a dar menos 1 y entonces me queda la integral de 0 a t de n coseno de nt f de t y eso quiero que sea exactamente U sub t, el dato inicial, seno de nx por la constante, aquí la pongo simplemente como c, este término es 0, porque la condición inicial que yo puse
para phi tilde era phi prima en 0 igual a 0. Entonces, ¿qué obtengo? Pues obtengo esta igualdad, que es algo conocido, ¿sí? Dado un dato U1 de X en haga menos 1, bueno, pues esto es algo conocido. ¿Esto qué es? Pues una cosa dividido por n y por el menos, que llamo C0n. Por lo tanto, yo quiero resolver que la integral de 0 a t de coseno de nt por f de t dt sea igual a C0n, que esto es conocido dados mis datos iniciales. Este en realidad no es un integral, es un producto de dualidad, pero se puede calcular ese número. ¿De acuerdo? Y si ahora tomo phi n Chapeu, obtengo, en vez de coseno de nt, tengo seno de nt, como estaba, a ver, la expresión era seno de nt entre n, cuando yo derivo seno de nx, aparece una n que se cancela con la n de la parte en el tiempo. Y entonces, ¿qué busco resolver? Cuando quiero control a 0, pues busco resolver esta parte. Ya es distinta. Esta es 0 y esta parte es la que me interesa. ¿De acuerdo? En esta parte, pues me va a aparecer simplemente la derivada temporal en 0, que es un dato conocido, que es seno de nx por una constante, por U0, pues que es mi dato de la ecuación que quiero controlar. Entonces, esta integral dado un U0, pues es un número conocido dependiente de n, y busco resolver entonces para una f que la integral de coseno de nt f de t sea esta constante, y busco resolver simultáneamente al mismo tiempo que la integral de seno de nt f de t sea este otro número conocido. Entonces, así no está muy elegante para verlo y no se entiende muy bien qué es lo que queremos hacer. Simplemente escribimos esto como un problema de momentos. Entonces, lo que yo quiero resolver es que el exponencial, ahora imaginaria pura, al multiplicarla por f de t, pues sea una cosa conocida, y la exponencial, pero ahora es el conjugado, ¿verdad? Con f de t sea una cosa conocida. Entonces, de acuerdo a lo que vimos para la ecuación de calor o para exponenciales reales, lo que yo busco ahora es una familia P sub n de t, pero ahora con n en todos los enteros. Ya no está más en los naturales, ahora estamos en los enteros y buscamos que esta P sub n de t sea biortogonal. ¿A quién? Pues a mis exponenciales imaginarias. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo del aula de hoy es poder trabajar con estas exponenciales, ¿sí? Y buscamos esta familia biortogonal. Para trabajar en esto, pues vamos a hablar de lo que se conoce como las desigualdades de Ingham. Este resultado es de 1936 y nuevamente
vamos a tomar una sucesión de números reales de manera que haya un gap, una condición de salto que ya vimos en el caso de las exponenciales reales que utilizamos, ya es que entre dos elementos consecutivos de mi sucesión, la distancia sea mayor o igual que gamma, que sea estrictamente positiva. ¿Y esto qué nos va a decir? Si tengo esto, pues vamos a tener que para cualquier número real, pero suficientemente grande, ya no tengo más un resultado que valga para todos los tiempos. En este caso necesito que mi tiempo sea mayor que pi entre gamma. Gamma es este salto. Después vamos a mejorar este resultado. Por ahora tenemos esto. Entonces va a existir una constante de manera que para cualquier sucesión finita AN con N en los enteros, yo voy a poder acotar a la norma de AN en L2 como sucesión por la integral de menos t a t. Aquí es importante que estamos desde menos t a 2t, la integral de AN por E a la I lambda NT. Es decir, estoy tomando exponenciales imaginarias puras, todas. ¿De acuerdo? Si vemos, nosotros buscábamos la integral de 0 a t. Bueno, pues es lo mismo que si aquí pongo la integral de 0 a 2t. Nada más trasladamos. ¿De acuerdo? Entonces necesito el doble de tiempo, de alguna manera, que pi entre gamma. Bueno, para demostrar eso, nos damos cuenta que lo podemos reducir al caso en que t vale pi y gamma es mayor que 1. ¿Por qué? Bueno, pues si t y gamma son de manera que t por gamma es mayor que pi, entonces esta integral, haciendo un cambio de variable, es exactamente igual a t entre pi, la integral de menos pi a pi de esta norma al cuadrado, donde cambié mi e a la i lambda nt por e a la i t lambda n entre pi, ¿de acuerdo? Y esto, pues es simplemente esta integral donde en vez de t lambda n pi, puse mu n. Pero, ¿qué sabemos? Ahora voy a calcular la distancia entre mu n más 1 y mu n. Bueno, pues esta distancia es simplemente t veces la distancia entre lambda n más 1 menos lambda n entre pi, y esa sabemos por hipótesis que es mayor o igual que t gamma entre pi, y eso es estrictamente mayor que 1. Ahora entonces vamos a demostrar que en estas condiciones existe una constante que me acota a la suma. Acuérdense que esta es una suma finita. Los AN al cuadrado, pues va a ser menor o igual que la suma de menos pi a pi de esta función, que es una suma de exponenciales imaginarias puras al cuadrado,
de t. Bueno, para hacer eso vamos a tener que usar la transformada de Fourier, ¿sí? Y vamos a tomar, haga una función que va de los reales en los reales y que sea ¿quién? Pues coseno de t medios si estoy en valores de t menor o igual que pi. Y va a ser 0 si el módulo de t es mayor que pi. ¿Cómo calculamos la transforma de Fourier? Pues es la integral de menos infinito, infinito, de haga de t, de e a la it phi, que es lo mismo que la integral de menos pi a pi de haga de t e a la it phi, y si yo lo calculo, pues me da este número. Bueno, por otro lado, sabemos que mi función haga de t está entre 0 y 1, siempre que estoy en el intervalo menos pi, pi. Entonces, ¿qué pasa con esta integral? Pues esta integral pues es mayor o igual que haga de t por esta suma al cuadrado, porque esto es menor que 1, ¿sí? Y esto pues es simplemente AN por AM conjugado por capa de mu n menos mu m. ¿Y esto quién es? Bueno, pues puedo ir haciendo todas estas cuentas y esto me queda mayor o igual que 4 veces la suma en n de an cuadrado menos la suma en n de an cuadrado por esta suma, ¿sí? Y se puede estimar la suma para m distinto de n de capa en mu n menos mu m, la estimo y me queda que está acotado por 4 entre gamma 1 al cuadrado. De esta manera obtengo que lo que queríamos acotar está acotado por 4 veces 1 menos 1 entre gamma 1 al cuadrado, la serie de los cuadrados de AN. Con lo que si tomo C1 de esta manera, pues tengo el resultado que estaba buscando. Ahora, vamos a tener la otra cota. Recordamos el teorema de Bari, que me hablaba de la existencia de esas familias biortonormales. Si para sumas finitas yo podía acotar la integral en el tiempo, superiormente por la suma de los cuadrados e inferiormente por la otra suma de los cuadrados para toda suma finita. ¿Sí? Bueno, pues tenemos la otra parte de la desigualdad. Aquí no hace falta un tiempo grande, simplemente es para cualquier tiempo. Si tengo un salto, o sea, una propiedad de gap, entonces para cualquier tiempo positivo va a existir una constante de manera que para todas las sucesiones finitas se tenga que la integral de menos t a t de la suma en n de a n e a la i lambda nt al cuadrado va a ser menor o igual que una constante la suma de los coeficientes al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nuevamente se puede tomar el caso en que el tiempo es pi medios y gamma es mayor o igual que 1, ¿sí? Como en el caso anterior. Entonces, se haga la función que introdujimos antes, será coseno de t medios entre menos pi y pi,
Y tenemos que haga de t es mayor o igual que raíz de 2 entre 2 y menor o igual que 1 en este intervalo. Ahora estoy tomando en vez del intervalo menos pi, pi, menos pi medios, pi medios. Y entonces voy a tomar la integral de menos pi medios a pi medios de estas sumas al cuadrado. ¿Y eso qué es? Eso está acotado por la integral de menos pi medios a pi medios de haga de t. Por eso acoté el intervalo de esta manera por esta suma al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto pues es menor o igual que si yo integro a lo largo de todo el intervalo donde haga distinto de 0, y esto lo puedo expresar con la transforma de Fourier. Me va a quedar esta expresión, calculo y me queda que es menor o igual que 8 veces la serie de los coeficientes al cuadrado más una parte de los coeficientes al cuadrado por k de mu n menos mu m cuando n es distinto de m. Nuevamente, esta suma la puedo estimar. Sí. Esta suma la puedo estimar y obtengo que la integral de menos pi medios a pi medios de esta suma al cuadrado, pues va a estar acotado por esta suma de coeficientes y tenemos el resultado para pi medios a pi medios, ¿sí? Ahora, si t entre gamma es menor que pi medios, pues simplemente acotamos haciendo un cambio de variable. Me queda esto de esta manera y obtengo la misma desigualdad, ¿sí? Entonces, para cualquier tiempo puedo demostrar esa desigualdad y tengo la cota superior. Bueno, entonces, ¿qué observaciones podemos tener respecto a estos dos resultados? Bueno, para empezar, la desigualdad superior se tiene para todo tiempo, pero la inferior requiere que t sea suficientemente grande. Y además, cuando el salto es muy pequeño, el tiempo mínimo de control va a crecer muchísimo. Bueno, de control o donde es válida la desigualdad, que ya vimos que tiene que ver por el teorema de Bari con la existencia de estas funciones o de esta familia ortonormal. Además, la primera desigualdad, ¿sí? La que es la cota inferior, el tiempo depende del gap mínimo. Vamos a ver el próximo resultado que se debe a Rho, que en realidad no es tan importante el mínimo salto que tengamos, sino la distancia asintótica cuando n tiende a infinito entre dos exponentes consecutivos. Eso es lo que realmente me dice cuál es mi tiempo mínimo de control. En el caso crítico, tenemos que t es igual a pi entre gamma, pues la desigualdad se puede tener o no. Eso depende de la familia de exponenciales que tenemos. Por ejemplo, si lambda n es igual a n para todo n en los enteros,
se va a tener la desigualdad cuando T mide justamente pi, ¿sí? Aquí tenemos n más 1 menos n, pues vale 1, gamma es 1, ¿sí? Y se va a tener la desigualdad cuando T vale exactamente pi, es decir, la integral de menos pi a pi, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos lambda n que sea lambda n menos un cuarto y lambda menos n sea menos lambda n, probaron Ingham o Young en su libro de non-harmonic Fourier Series, prueban que la desigualdad inferior falla cuando t es igual a pi, justamente al valor de pi. Bueno, entonces vamos a definir lo que es el salto asintótico. Y es el límite inferior cuando n tiende a infinito de lambda n más 1 menos lambda n en valor absoluto, y eso es gamma infinito. Y tenemos este resultado. Vamos a tener una sucesión creciente de números reales, de manera que lambda n más 1 menos lambda n haya un gap, hay una distancia positiva entre cualquiera dos consecutivos, y vamos a definir nuestro gap asintótico, ¿sí? O sea, ¿qué me pasa? Me importa el comportamiento cuando n tiende a infinito de este gap y pido que sea estrictamente positiva, ¿sí? Entonces, para cualquier número real mayor que pi entre gamma infinito, van a existir dos constantes positivas, de manera que para cualquier sucesión finita a sub n con n en los enteros, tenga la cota superior de la suma de los an al cuadrado con una constante acotada por la norma en L2 de menos t a t de la suma de an por las exponenciales imaginarias, y eso va a estar acotado por C2, la norma en L2 pequeña de an. Bueno, todo eso al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este límite inferior, aquí había un gap, ¿de acuerdo? Este gamma infinito, pues, ¿qué le puede pasar? Ser mayor, ¿de acuerdo? Y puede ser mayor, no puede ser, sí, mayor. ¿Qué vamos a tener? Pues que el tiempo puede ser más pequeño, ¿sí? Y eso quiere decir, en términos de control, que no tengo que esperar tanto tiempo para poder actuar y tener mi resultado de control. Esto, veremos la utilidad de este tipo de resultados en la próxima aula. Bueno, entonces vamos a ver la demostración de este resultado. Bueno, sabemos que esta desigualdad era válida para cualquier tiempo, entonces en particular para este tiempo, ¿no?
Eso ya sabíamos, que este lado de la desigualdad es verdadero. Entonces, únicamente me interesa la primera parte de la desigualdad, es decir, esta parte de la desigualdad. Vamos a trabajar por inducción sobre el número de índices que no verifican esta condición de gap, ¿sí? O sea, que se portan mal. ¿Qué quiere decir que ese límite superior sea gamma infinito? Bueno, quiere decir que para cualquier epsilon 1 positivo existe una n a partir de la cual la distancia entre lambda n más 1 menos lambda n, pues me quedo por arriba de gamma infinito menos epsilon 1. Siempre para toda n, acuérdense que estamos en los enteros, el módulo de n mayor o igual que n mayúscula. Me voy a fijar en la función f sub 0 de t, que es las exponenciales desde el módulo de n mayor que n. Y lo que vamos a hacer es añadir el resto de las exponenciales, pero voy a proceder como por inducción sobre este resto y voy a ir añadiendo una por una, ¿sí? O sea, esto es importante para la demostración. Entonces, sabemos que si yo miro la familia E a la I lambda NT con N mayor o igual que esta N mayúscula y este tiempo mayor que pi entre gamma infinito menos epsilon 1, tengo la desigualdad que yo deseo para F0. O sea, estoy tomando una suma que corté, quité todos los anteriores, ¿verdad? Todos los que son menores que esta n. Entonces, voy a definir F1 de t, va a ser mi función F0 y voy a añadir 1. ¿Quién es? Pues A sub n mayúscula por a la I lambda n mayúscula de t. Y esto es la suma que ya conocía, son sumas finitas, no son series, son sumas finitas, más AN por E a la I lambda NT. Bueno, vamos a suponer, en este caso se puede hacer que lambda N es igual a 0. Y podemos, ¿por qué podemos hacer eso? Porque podemos considerar la función f1 de t e a la i lambda n de t en lugar de f1 y eso satisface lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, para epsilon positivo, vamos a tomar t' igual a t menos epsilon, que sea mayor que pi entre gamma infinito. ¿Qué tenemos? Pues integramos de 0 a epsilon, ¿quién? Mi función f1 de t, evalúo en t más z menos f1 de eta y puedo ver que eso es exactamente, pues quité el término este, ¿verdad? Tengo esta integral.
exactamente. Y ahora aplico la desigualdad que teníamos cuando n es mayor que n, se la aplico a la función haga de t igual a la integral de 0 a epsilon de f1 en t más z menos f1 de t. ¿Y qué obtenemos? Bueno, que con esto coeficiente enfrente de an al cuadrado, esta suma está acotado por la integral de menos t' a t', tengo este tiempo, ¿sí? ¿De quién? Pues de esta función al cuadrado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es calcular estos términos. Bueno, ¿quién es esto al cuadrado? Pues es coseno de lambda n epsilon menos 1 más el módulo de seno de lambda n epsilon menos lambda n epsilon al cuadrado. Yo puedo estimar esto, me va a quedar esta cota, me va a quedar esta cota si lambda n epsilon es menor o igual que pi, y me va a quedar esta cota si lambda n epsilon es mayor que pi. Ahora, como sabemos que el valor absoluto de lambda n es mayor o igual que gamma, pues vamos a tener que esto está acotado por c veces epsilon cuadrado. Y vuelvo a mi desigualdad. Yo tenía un peso enfrente de an al cuadrado y lo que miro es que ese peso va a estar acotado por epsilon cuadrado, ¿sí? Y de ahí estimo la integral de f1 de t más z menos f1 de 0 a epsilon y noto que es menor o igual que 4 veces epsilon al cuadrado la integral de menos t a t de f1 de t al cuadrado. Y por la desigualdad anterior obtengo finalmente esta desigualdad, ¿sí? Ahora, ¿quién es a sub n al cuadrado? No he terminado, ¿sí? ¿Quién es a sub n al cuadrado? Bueno, pues es simplemente f1 menos la suma de las exponenciales imaginarias, pero a partir de n. No estoy incluyendo esta n mayúscula. Entonces, ¿esto quién es? Bueno, pues esto es igual a esta integral y esto es menor o igual que esta integral que ya estimamos y esta integral que es mi hipótesis de inducción, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a tener? Pues que todo esto es menor o igual que ¿quién? Ya vimos que este término yo lo puedo acotar por la integral de menos t a t de f1 de t al cuadrado, ¿sí? Y este término sale simplemente por esta desigualdad. Entonces, ¿qué obtengo? Pues que C1, pero ya incluí un índice más, yo había partido de n estrictamente mayor que n a n mayor o igual que n, me queda la integral de f1 de t al cuadrado de menos t a t mayor o igual que esta suma con n mayor o igual que n mayúscula de a n al cuadrado. Entonces ya fui capaz de introducir un nuevo
A sub n. Y este argumento lo puedo repetir hasta que termine con todos los términos de la sucesión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este resultado de Arrow que nos dice que el resultado es válido cuando no tenemos o sea, para un tiempo mejor que el tiempo que nos da la condición del gap que daba el resultado anterior. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener esta propiedad, pero para buscar el mejor tiempo, necesito calcular el límite inferior de lambda n más 1 menos lambda n cuando n tiende a infinito. Y esto nos permite mejorar la desigualdad para tiempos más pequeños, que es lo que es más importante. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces con todos estos resultados? Pues bueno, una opción es simplemente, yo quería resolver el problema de momentos que estaba dado de esta manera, construyendo una familia biortogonal a las exponenciales e a la INT, evidentemente en este caso tenemos un gap inmediato, ¿sí? Que es n más 1. Aquí yo tengo n más 1 menos n, pues esto es igual a 1, o sea, eso siempre es mayor o igual que 1 para toda n, y entonces el resultado de Ingham, aquí no necesitamos irnos al resultado de Arrow, nos dice que para todo tiempo con t mayor que pi, yo puedo acotar de menos t a t estas integrales, ¿de acuerdo? Entonces necesito que mi t sea mayor que pi. En principio, eso es lo que me dice. Ahora estamos integrando de menos t a t, ¿sí? No estamos integrando de 0 a t, pero ¿qué nos importa aquí? Acuérdense que el sistema es conservativo, entonces es lo mismo que integrar de 0 a 2t. Entonces, ¿qué necesito? Que mi tiempo sea mayor, o sea, 2 veces pi, que 2 veces la longitud del intervalo. Esa es una forma de verlo. Y otra forma de verlo es haciendo la desigualdad de observabilidad. Entonces, quiero meter esta parte porque vamos a trabajar en la próxima aula, vamos a modificar mi operador de ondas, vamos a ver otras condiciones de frontera, vamos a sumar alfa por phi, entonces vamos a ver esta forma. Ahora cambié al intervalo 0, 1, pero es lo mismo. Yo quiero controlar en el intervalo 0, 1 y estoy actuando en este lado. ¿Qué nos importa para phi? En este caso estamos trabajando con
el sistema adjunto y quiero ver si puedo demostrar la desigualdad de observabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, en realidad eso yo lo hice antes, pero no lo escribí. Ahora voy a escribirlo para que ustedes sepan cómo proceder en otras situaciones, en casos más generales. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a convertir mi ecuación diferencial de orden 2 en tiempo en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1 en tiempo. Entonces, voy a escribir Z va a ser phi sub t y Z sub t es entonces phi xx. Entonces, yo puedo escribir la solución de ese sistema escribiendo una phi mayúscula igual a phi, z. ¿Sí? Y además, bueno, tiene mucho sentido porque la velocidad, que es phi sub t, pues corresponde con mi z. Entonces, escribo mi sistema en esta forma abstracta, que es phi sub t más un operador A de phi igual a 0, pues con una condición inicial. En el operador A van las condiciones de frontera y va todo lo demás. ¿Quién es mi operador A? Bueno, pues mi operador A es un operador no acotado en haga, que es L2 de 0,1 a haga menos 1 de 0,1, con el dominio del operador siendo haga 1, 0, aquí es 1, perdón, cambié, pero no todo, por L2 de 0,1. ¿Y cómo defino el operador A de phi z? Pues es simplemente la matriz que me queda cuando yo escribí el problema de forma abstracta, entonces me queda menos z, dos derivadas con respecto a x de phi, con el signo menos, ¿de acuerdo? Y el operador de Laplace es un operador no acotado definido en haga menos 1 de 0,1 con dominio en haga 1, 0 de 0,1. Entonces, ¿cómo actúa este operador? Pues actúa sobre las funciones en H1, 0, simplemente integrando de 0 a 1 phi sub x por psi sub x de x. Esto ambas están en L2, entonces está perfectamente bien definido. Podemos calcular los autovalores de A, van a ser lambda n igual a I pi n, donde las autofunciones, aquí es lambda n, las autofunciones están dadas por phi n igual a 1 entre lambda n y aquí menos 1, son vectoriales, ¿verdad? Seno de lambda nx, y estas phi sub n son una base ortonormal en phi 1, 0 de 0, 1. ¿De acuerdo? Y podemos determinar los autovalores de A, simplemente tomando menos z igual a lambda, menos dos derivadas de phi igual a lambda x, y se verifica pues fácilmente en esta ocasión que
se tienen dos derivadas de phi con respecto a x igual a lambda cuadrado de phi. Y bueno, aquí sabemos que entra forzosamente un seno de n pi x. Entonces, las soluciones están dadas por lambda n igual al signo de n pi veces y la raíz cuadrada de n cuadrada, y phi n es igual a una constante veces seno de n pi x. Los autovalores pues son lo que habíamos dicho y las autofunciones son exactamente lo que habíamos dicho antes. ¿Sí? Bueno, ¿qué se puede ver? Bueno, pues las normas de phi n en H10 por L2, tengo que derivar, ¿verdad? O sea, tenemos que derivar al seno, me queda n pi coseno de n pi x para tener la norma en H10 más seno cuadrado de n pi x y seno de n pi x al cuadrado me sale por la segunda componente. Bueno, lo tenemos que tener de manera que esto valga 1 para que sea ortonormal. Si hacemos las cuentas, eso queda, creo, porque había un error en lo que tenía escrito, entonces ya lo descubrí. ¿Y qué sabemos de phi n por phi m? Pues son ortonormales, me da la delta de Kronecker, ¿verdad? Eso es simplemente por la ortonormalidad de coseno y de seno. Entonces, tenemos que estos vectores phi n son una base para el operador A-1 y es una base ortonormal en H10 de 0,1, haga 10 de 0,1 por L2. Bueno, ahora vamos a suponer que T es mayor que 2. ¿Por qué voy a suponer T mayor que 2? Bueno, porque aquí tenemos una base que va a ser a la I lambda n, que es n pi, ¿sí? Entonces, la distancia va a ser pi y voy a necesitar que t sea mayor que 2, ¿sí? Acuérdense que ahora estamos de 0 a t, no de menos t a t. Entonces, si buscamos una f que me resuelva este problema de control a 0, pues la condición necesaria y suficiente es demostrar que que existen constantes C1 y C2 de manera que las normas de los datos iniciales en H10 cartesiano L2 al cuadrado están acotados por la integral de 0 a t de phi sub x de t en 1, que es donde estamos aplicando el control. Eso es como la desigualdad de observabilidad de un lado y, digamos, continuidad del otro lado, ¿sí? Esto, bueno, también se dice que cuando tenemos una desigualdad de este tipo, se dicen que son asintóticamente equivalentes la norma de phi 0, phi 1 en H10 cartesiano de L2 al cuadrado con la norma de la derivada de phi con respecto a x evaluada en 1 en L2 de 0t al cuadrado, ¿sí? Entonces buscamos demostrar una desigualdad de este tipo. Bueno, en realidad ya lo sabemos hacer,
¿sí? ¿Y por qué lo sabemos hacer? Porque ya vimos esta relación con estas exponenciales, pero hay que escribirlo en términos de las soluciones que yo tengo para mi ecuación adjunta. ¿Quién es la norma de phi0, phi1 en haga 1, 0 por L2? Pues es simplemente la suma de unos coeficientes por phi sub n, donde phi sub n es esta familia de autofunciones del operador de ondas, ¿sí? Es esta familia. Entonces aquí tenemos 1 entre lambda n, seno de lambda n x, y aquí tengo menos 1, donde va solamente seno de lambda n x. Entonces, cuando yo tomo esta norma en haga 1, 0, producto cartesiano con L2, pues esto me queda por la ortonormalidad de las φn's. En este espacio, o sea, cuando yo tomo la norma en ese espacio, sale una n pi al cuadrado, que era importante, y me queda solamente la suma de los an al cuadrado. ¿Quién es ahora la integral de 0 a t de phi sub x de t1 al cuadrado? Bueno, pues sí, se puede calcular directamente, es esta integral, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a suponer el caso t igual a 2. Pues si yo tomo t igual a 2, resulta que estas exponenciales imaginarias, no son más que coseno y seno, ¿sí? Pues son ortonormales en el intervalo 0, 2, y aquí tengo que esta norma es simplemente la suma de an al cuadrado. Entonces, si recuerdan, en una parte yo les dije, la desigualdad de Ingham no vale justo en el tiempo menor, en el tiempo crítico. Pero en este caso, con estas exponenciales, sí tengo la ortonormalidad de estas exponenciales en 0,2. O sea que en L2 de 0,2, cuando t es igual a 2, tengo que esto es justamente esta suma de an al cuadrado, pues que es lo mismo que la norma de phi0, phi1 en haga 1, 0 cartesiano L2 al cuadrado. Entonces, cuando estamos en el tiempo t igual a 2, se tiene la desigualdad. De hecho, es una igualdad que necesitamos. Ahora, si t es mayor que 2, ¿qué sabemos? Bueno, tenemos que la integral de 0 a t es esta, pues mayor que la integral de 0 a 2, y esto es simplemente la suma de an al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la otra desigualdad? O sea, no estoy usando lo que habíamos visto antes, ¿verdad? No estoy usando Ingham. Si tengo la integral de 0 a t de esta suma al cuadrado, bueno, pues eso es por periodicidad entre 2p menos 1 t y 2p. Tenemos que esto es mayor o igual que p veces la integral de 0 a 2 de estas sumas, de estos cuadrados de la suma, y esto es igual a p veces la suma de los coeficientes al cuadrado, y esto ya sabemos que está acotado por t más 2 entre 2 por la suma al cuadrado. Entonces, siempre
que tengo T mayor o igual que 2, tenemos que son asintóticamente equivalentes. Esto es lo que significa este símbolo, que tengo la desigualdad por arriba y la desigualdad por abajo. Y por lo anterior, tenemos que phi sub x de T1 es asintóticamente equivalente a la norma de phi 0, phi 1 en H1, 0 por L2 y obtenemos la desigualdad deseada. Bueno, por hoy es todo de lo que quería hablar. Espero haya quedado claro. ¿Hay algunas preguntas, comentarios?